poderoso es el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a colocar este mensaje de esta mañana en la mano de nuestro Dios. Padre eterno, te damos muchísimas gracias. Te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti todo honor, toda la gloria, toda la honra, la alabanza. Señor, tú eres santo, tú eres bendito, tú eres digno de toda alabanza y adoración. Tú eres el alfa, tú eres la omega, eres el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Señor, gracias, porque tu nombre es santo. Ante tu nombre, Señor, se dobla toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra, y toda lengua confiesa, y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias por esta hora de la mañana, Señor. Bendecimos este día, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este día, por la vida eterna, por la salvación. Gracias porque tú fuiste a la cruz a morir por nuestros pecados y nos has dado salvación, nos has dado vida eterna, nos has comprado con precio de sangre. Muchas gracias, bendito Dios, por esa obra perfecta en la cruz del Calvario, por lo que hiciste por nosotros al tomar nuestro lugar. Te pido que tu presencia descienda sobre este lugar. Tu palabra dice que donde están dos o donde están tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio, Señor. Y creemos que tú estás en medio nuestro, creemos que tú hablas a través de tu Espíritu Santo. Te pido que tú unjas con poder y autoridad mi garganta, mi lengua y mi voz, para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, para que la excelencia del poder sea tuya y no mía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pido que tomes el control de los aires. Espíritu Santo, desciende sobre este lugar, trae denuedo y sabiduría al predicar, trae inteligencia al que escucha este mensaje, y ahí a los que están en los medios, en internet, Padre, bendícelos, úngelos con sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a continuar en esta hora de la mañana con la segunda parte y última parte del mensaje que empezamos la semana anterior, hace 8 días, precisamente el domingo, respecto a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Este tema lo hemos titulado el sacrificio de Cristo en la cruz, la obra perfecta entre el Getsemaní y el Calvario. ¿Ok? Y hoy vamos a tocar algo importante que pasó en ese lugar, allí en el monte Gólgota. Cómo Jesucristo entregó su vida en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados, en expiación por nuestros pecados, considerando que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Y sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados, no hay expiación de pecados. Recordemos que Juan Bautista presentó a Jesús, al Hijo de Dios, en Juan capítulo 1, 29, y el verso 36 también lo confirma. Este es el Cordero de Dios, el que quita el sacrificio del mundo. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el único que tiene poder para quitar el sacrificio del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El pecado del mundo, perdón. ¿Ok? Solamente Cristo es el que quita el pecado del mundo, como lo confirma Juan capítulo 1, 29. Cuando dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Bendito es el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Si me encontró, dígame. Amén. Gloria a Dios. Ok, aquí estamos. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bendito es el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Y en Hebreos capítulo 7, 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, verso 28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Cristo en la cruz del Calvario hizo un sacrificio perfecto. Fue la paga y el sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad. Hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipenses y dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. La muerte, mis hermanos, de Jesucristo en la cruz del Calvario, o la crucifixión de Jesús allí en el monte Gólgota, allí en el monte Calvario, es un hecho narrado en los evangelios que relata la muerte de Cristo allí en el monte Calvario. Y de acuerdo con la fe cristiana, esto constituye la base de nuestra salvación, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cómo entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Jesús de Nazaret, a quien consideramos el Hijo de Dios y el Mesías, según la Biblia fue arrestado, según la palabra de Dios fue juzgado por el Sanedrín judío de Jerusalén, y fue sentenciado por el procurador Poncio Pilato a ser flagelado y finalmente crucificado en una cruz. En conjunto, estos acontecimientos son conocidos como la pasión de Cristo. Algunas fuentes no cristianas también aportan una imagen histórica, aunque muy esquemática, de la muerte violenta que tuvo que padecer Jesús aquel día. Por otra parte, para la mayoría de los estudiosos de la Biblia, la presencia de una inscripción o título de condena
de Jesús de Nazaret, presente de forma unánime en los 4 evangelios canónicos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, constituye uno de los datos más sólidos del carácter histórico de la pasión y muerte de Cristo. El sufrimiento de Jesús, hermanos, y su muerte representan los aspectos centrales de la doctrina y de la teología cristiana, incluyendo la doctrina de la salvación, la expiación y el perdón de pecados. Son bases primordiales y pilares de nuestra fe, considerando también la resurrección de Cristo al tercer día de entre los muertos. Los cristianos entendemos teológicamente la muerte de Jesús en la cruz como un sacrificio expiatorio. En Isaías capítulo 52 del 13 al 15 y en Isaías 53 del 1 al 12 relata la forma como el Hijo de Dios sufrió en la cruz. 740 años antes de que Jesús fuese a la cruz del Calvario, el profeta Isaías profetizó la forma y la manera como Cristo iba a ser lacerado, iba a ser molido y triturado en la cruz, y antes de ir a la cruz por nuestros pecados. Isaías 52, 13 al 15 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. El profeta Isaías está diciendo: he aquí que mi siervo, está hablando Dios el Padre a través de su siervo Isaías, he aquí mi siervo será prosperado, mi hijo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, versículo 14, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de todos los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca más les fue contado y entenderán lo que jamás les habían dicho o habían oído. En el capítulo 53, versículo 1 dice, el mismo profeta continuando con este relato, diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Vamos al versículo 14, cuando dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de todos los hijos de los hombres. Cristo fue desfigurado. El versículo 14 del capítulo 52, en la porción anterior de esta profecía bíblica del profeta Isaías. Hermano, Jesús fue desfigurado, fue destrozado de tantos puñetazos, de tantos golpes, de tantos azotes que le dieron. Fue quitada de él su hermosura. Dice en el versículo 2: subirá cual renuevo, del capítulo 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, en mirra, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestros dolores, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido, mirra, por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue hecho completamente una llaga antes de ir a la cruz, y allí en la cruz del Calvario, ahí crucificado, fue completamente desfigurado, destrozado. Como dice de hecho el Salmo capítulo
22, versículo 17, que sus costillas podía contar. A Jesús le pegaron 39 azotes, le dieron 39 azotes. El Deuteronomio dice 39 más 1, 40. Pero en realidad le dieron 39 azotes. Si le dan uno más, lo matan. Allí solamente siendo flagelado. Salmos capítulo 22, 17. versículo 17, mira lo que dice, hermanos. Contar puedo todos mis huesos. Él podía contar sus huesos. Allí en la cruz podía bajar su mirada y contar sus costillas. Jesús fue lacerado. Su carne se abría. Tan pronto el verdugo le daba el latigazo, su carne se abría. Salían borbollones de sangre y sus costillas, sus huesos, su espina dorsal quedaba expuesta. Así murió y así sufrió el Hijo de Dios antes de ir a la cruz. Y vamos a relatar detalladamente cómo fue este sacrificio. Contar puedo todos mis huesos. Salmo 22, 17. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Verso 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Sigamos leyendo Isaías capítulo 53, versículo 6. Por esa llaga que fue hecho completamente el Hijo de Dios, es que tú y yo somos sanados. Y dice, fuimos sanados. Cristo en la cruz del Calvario juzgó toda enfermedad. Científicamente se ha comprobado que las enfermedades son 39, la base de las enfermedades son 39. Un azote por cada enfermedad. Científicamente se ha comprobado. Y que de ahí se desprenden otras complicaciones o otras patologías. Pero los 39 latigazos que Jesús recibió en la cruz son suficientes para sanar toda enfermedad. No hay enfermedad que el Hijo de Dios no pueda sanar. Bendito es el nombre de Jesús, porque por su llaga, dice la Escritura, fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. No es como lo pinta la religión. Una gotica de sangre, había de estar la corona de espinas, 1 o 2 goticas. Los huequitos en las manos y en los pies, las perforaciones, los huecos de los clavos, los codos lacerados, las rodillas laceradas y una rayita en el costado. Así te lo presenta la religión. Bien recuerdo cuando salió la película La Pasión de Cristo de Jimmy Caviezel. ¿Qué fue lo primero que hizo el Papa del Vaticano? Juzgó esa película porque era muy sangrienta, muy violenta. ¿Y acaso no lo que está describiendo el profeta Isaías? En Isaías capítulo 52 del 13 al 15 y en Isaías 53 del 1 al 12. Ellos dicen esto porque no conocen verdaderamente la Biblia, ignoran las Escrituras, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Como le dijo Jesucristo a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La película La Pasión de Cristo, con el actor Jimmy Caviezel, fue algo poco comparado a lo que sufrió el Hijo de Dios por amor en esa cruz por ti y por mí. Es poco. Y podemos ver en el relato de Isaías capítulo 53 cómo lo describe el profeta. Versículo 6, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, o fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Jesús es el cumplimiento profético de la vaca roja o alaxana. En toda la historia de Israel, antes de Cristo, en la historia de Moisés, el tabernáculo de Moisés, desde el desierto mismo, cuando Dios ordena hacer sacrificios y todo esto, solamente en ese tiempo nacieron, hasta los tiempos de Jesús, 6 vacas rojas o alaxanas, que nos describe la misma palabra de Dios en el Antiguo Pacto, en Números capítulo 19, donde nos habla acerca de la vaca roja o alaxana. Resulta que en el Éxodo, en los tiempos de Moisés, cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel, entre tanto Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas del pacto, los misbot. Él estuvo 40 días y 40 noches allá, escuchando la voz de Dios, recibiendo las tablas del pacto. Y Dios le dice: mira que tu pueblo se ha desenfrenado, desciende. Y Moisés descendió, y estaba Josué esperándolo allá abajo, 40 días y 40 noches, siervo fiel. Y llega efectivamente y encuentra el pueblo de Israel, recién que haya salido de Egipto, con la mano poderosa de Dios. Encuentra a Moisés, el pueblo de Dios, desenfrenado, en fornicación, en adulterio, en licor, en rumba. Se habían edificado un dios llamado el becerro de oro, que representa uno de los dioses, los cuales los tenían atados en Egipto, el dios Anubis, uno de los dioses de Egipto. Moisés arde en ira y coge las tablas del testimonio, las tablas del pacto, y las rompe sobre la peña, las tira, de la rabia que le dio, de la ira, del enojo, del coraje. Y el que precisamente cogió buril y martillo y le dio figura de oro a este becerro fue su hermano Aarón, de 82 años. Moisés tenía 80 años en ese momento. ¿Qué hicieron entonces los hebreos? Ellos le decían a Aarón: haznos dioses para que digamos, este es nuestro Dios o nuestros dioses que nos sacaron de Egipto, de esclavitud. Y entonces Aarón, ¿qué hizo? Cogió los aretes y cogió los arcillos y las cadenas y las esclavas de oro que portaban las egipcias, y que se la regalaron al salir de Egipto a las hebreas, porque las hebreas aprendieron estas mallas de Egipto cuando eran esclavas, y salen de Egipto y Dios los bendice con oro, obviamente para construir el templo. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se hicieron dioses, se hicieron uno de los dioses de Egipto, el dios Anubis, o conocido también como el becerro de oro. Estaba el pueblo desenfrenado, en festín. Llega entonces Moisés y le dice a Aarón que moliera prácticamente ese becerro en polvo, que lo desmenuzara. Y empezaron a desmenuzar ese becerro de oro. Y las cenizas del becerro de oro la mezclaron en agua y se la dieron a beber a todo el pueblo de Israel. ¿Quién tendría que solucionar lo que hizo el becerro? Pues la vaca. Y el Targum o el Midrash judío nos relata una historia muy importante. Dice que había un rey, y este rey vivía en su palacio, y cierto día el rey estaba durmiendo, estaba descansando. El rey tenía una criada, la encargada de todos los quehaceres y las cosas del palacio, y la criada tenía un niño. Cierto día el rey estaba descansando, y el niño corría por los pasillos del palacio del rey. Y en ese corretear el niño tropieza y tumba los utensilios.
tumba ciertas cosas de adornos que ven por ahí y hace estruendo. Y entonces el rey se levanta. Y así ve como por la esquina de un pasillo, ve como cruzar un niño corriendo. Y dijo: que venga la mamá y recoja todo este reguero. El rey representa a Dios. El niño representa el becerro de oro. Y la vaca representa, la mamá, perdón, representa a la vaca roja balaxana. Y en la vaca roja balaxana, a partir de allí, desde ese momento cuando el pueblo de Israel peca ante Dios, es a partir de ahí que la vaca roja balaxana era la que tenía que organizar y espiar y limpiar todo el desorden que su becerro hizo. Por eso a partir de allí era importante para Israel que cada vez que naciera la vaca roja balaxana, el pueblo de Israel la sacrificara. Y en toda la historia de Israel, desde Moisés hasta los tiempos de Jesús, solamente nacieron 6 vacas rojas. Esta vaca nacía cada 400, cada 600, 700, 800 años. No era muy común que la vaca roja balaxana naciera. Pero cuando nacía, esta vaca tenía que tener condiciones específicas. Números capítulo 19 nos habla de estas condiciones. Y esto se cumple en el Mesías. Esto se cumple en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a leer los primeros versículos. En su casa pueden leerlo del 1 al 22 por cuestión del tiempo. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. Aquí está hablando de la purificación de los inmundos, que también nos nombra la misma palabra en Hebreos, capítulo, creo que es el capítulo 7. Ahorita vamos a verlo, por favor. Jehová habló a Moisés y a su hermano Aarón, el sumo sacerdote, diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alaxana. Alaxana quiere decir roja. Así como Cristo fue rojo en la cruz del Calvario, fue inmolado, fue desfigurado, de tantos azotes, de tantos latigazos, Jesús fue completamente el cumplimiento de la vaca roja balaxana. Él fue la séptima vaca roja balaxana, el cumplimiento. Aquella vaca, cuando la sacrificaban, cuando nacía, tenía que mirar hacia el templo. La sacrificaban fuera del templo, tal como Jesús fue sacrificado a las afueras de Jerusalén. La vaca roja balaxana tenía que, en el momento que la estuvieran sacrificando, ya estuviera muerta, tenía que mirar hacia el propiciatorio, hacia el templo de Jerusalén. Por eso Jesús, cuando está en la cruz ensangrentado y dice consumado es, antes de decir consumado es, Él mira al templo, mira hacia el propiciatorio. El velo del templo se rasga y tiembla la tierra, y Él dice consumado es, y es ahí cuando ¡pum! Tiembla. Él es el cumplimiento, por eso digo consumado es. Dice en el versículo 2 de Números 19: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja o alaxana, perfecta, como Cristo fue perfecto, sin pecado, como lo describe el Evangelio de Lucas, en la cual no haya falta, es decir, no haya pecado. Cristo nunca pecó, y sobre la cual no se haya puesto yugo, es decir, no llevaba carga, no llevaba yugo sobre su cerviz. Por eso la cruz de Cristo, cuando recién él iba tan debilitado, iba llevándola, que no podía cargarla de lo débil que estaba, de la sangre que había perdido por los 39 azotes. Entonces es cuando cogen y toman a Simón de Cirene, que venía de su trabajo, y le obligan a llevar la cruz tras Cristo, tras Jesús. Así como tú y yo tomamos la cruz y vamos en pos de Jesús. Tú y yo somos Simón de Cirene. Por eso Jesús dijo: el que no viene a mí y no toma su cruz cada día y no se niega a sí mismo, no muere a sí mismo, no es digno de mí. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a tomar cada día la cruz. Y tomar la cruz cada día es sinónimo de muerte, es sinónimo de renunciación.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, sobre la vaca roja no tenía que tener cerviz o yugo sobre ella, en su cerviz. Y la daréis, versículo 3, a Eleazar el sacerdote, y él sacará fuera del campamento, tal como Jesús fue sacrificado, fuera del campamento, como lo describe el libro de Hebreos y los Evangelios. La hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre de su dedo y la rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, y con su estiércol la hará quemar. Entonces ahí vemos, mis hermanos, las condiciones, los requisitos de esta vaca roja o alaxana, los cuales se cumplen en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es aún el cumplimiento de todos los sacrificios de corderos. Tanto así que Juan Bautista lo presenta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, hablando de su cuerpo, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. Esto incluye corderos, vacas rojas o alazanas, en fin, toros y todo eso. Sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y miren lo que dice aquí, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto en su sangre, para que interviniendo la muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque no hay testamento, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Sigamos leyendo Isaías, mis hermanos, para que avancemos. Quedamos en el versículo 6. Dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso el cordero es el único animal que cuando lo están sacrificando no emite sonido alguno. Así fue Cristo en la cruz del Calvario. No emitió. De hecho, cuando lo estaban flagelando, cuando lo estaban lacerando, no emitía sonido alguno. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, porque por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías capítulo 50, versículo 6, dice la Escritura: di mi cuerpo a los heridores. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Dio su cuerpo a los que lo flagelaban, y mis mejillas a los que me besaban la barba. ¿Saben, mis hermanos, cuál es la peor ofensa para un judío? Que le quiten la barba. A Jesús, que fue desfigurado su rostro y su hermosura más que de todos los hombres, de tanto golpe, de tanto azote, de tanto abofeteada, de tanto puño que le dieron en el rostro. Aparte de eso, su barba fue quitada. Le mesaban la barba, se la quitaban, en tanto lo injuriaban y le decían rey de los judíos, y se burlaban de él. Y la peor ofensa para un judío es que le quiten la barba. Es como colgar o colocar a alguien desnudo en la calle. Eso es así para un judío. Por tanto, no me avergoncé, dice el Señor, porque puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Isaías capítulo 38, versículo 17, dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Por eso al tercer día resucitó, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Primera de Pedro capítulo 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En Juan capítulo 19, 17, ¿quiere que me acompañe por favor? Juan 19, 17 al 30. Vamos a ver cómo lo describe aquel instante el apóstol Juan, el apóstol amado de Jesús. Cómo Cristo muere en la cruz del Calvario. Hay un título que dice crucifixión y muerte de Jesús. Juan capítulo 19, verso 17. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino que echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, madre de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde ahí se vale la Iglesia Católica para decir que María es madre de Dios, o es madre de todos. Nosotros tenemos un Padre.
con eso no basta, mis hermanos. Después de estos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La crucifixión fue el método de tortura más cruel, mis hermanos, y el método más despiadado que inventaron los romanos. La crucifixión no fue inventada por los judíos, sino por los romanos, porque el pueblo judío en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y era allí donde el Imperio Romano castigaba a los malhechores, a los que infringían la ley, a los que se levantaban contra Poncio Pilato, contra el César o contra el régimen de los romanos. Y esto lo inventaron, mis hermanos, con el firme propósito de infligir el más alto nivel de dolor y de sufrimiento a los condenados por el Imperio Romano. En la cruz eran sentenciados a muerte todos los rebeldes, los que cometían sedición, los que se levantaban contra el César, contra el gobierno de los romanos, los que decían algo contra Pilatos, o los que se levantaban contra el Sanedrín judío. Allí eran crucificados los ladrones, los estafadores, los malhechores, los asesinos, los violadores, entre otros. La crucifixión se hacía además con el propósito, mis hermanos, de que sirviera de ejemplo para todo el pueblo de Israel y para el pueblo romano. Un sentenciado a la cruz duraba colgado en la cruz alrededor de 6 horas aproximadamente, hasta 24 horas máximo. Depende de la resistencia de cada individuo. De 6 hasta 24 horas. Y para acelerar la muerte del condenado, los romanos quebraban sus piernas, cosa que con Jesús no fue necesario hacer, ya que Él murió a las 6 horas de estar colgado en la cruz. Eso lo aceleró prácticamente los 39 azotes que le dieron antes de ir a la cruz. Apúntese Juan capítulo 19, del 31 al 37. Juan capítulo 19, 31 al 37. Vamos a leerlo, por favor. Donde dice que ni sus piernas, fue necesario quebrarlas, ya él había muerto. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en ella, en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas a Jesús y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, es decir, plasma. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad, para que vosotros, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Éxodo 12:46, Números 9:12 y Salmos 34:20. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Jesucristo murió, mis hermanos, en la hora tercera.
Ahí prácticamente lo crucificaron, no murió, ahí lo crucificaron en la hora tercera. Es decir, a las 9 de la mañana. ¿Ok? Porque la hora sexta es las 6 prácticamente. La hora primera, perdón. La hora tercera, 9 de la mañana. A esa hora Jesucristo fue crucificado. A la hora sexta, es decir, al mediodía, la tierra se llenó de tinieblas hasta la hora novena, cuando Jesús dice: consumado es. Hora novena corresponde a las 3 de la tarde, según el calendario hebreo. ¿Ok? O sea, Jesús estuvo desde la hora tercera, hora cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. ¿Cuántas horas son? 6 horas. De la hora tercera a la cuarta, 1 hora. ¿Es así, creo? Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Sí, exactamente. 1 hora. Tercera, cuarta, hasta la novena. 6 horas estuvo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a relatar, mis hermanos, cómo murió Jesús. En la madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado Jesús por la sangre que había derramado en el huerto de Getsemaní, porque recordemos que la escritura dice en Lucas que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ahí Jesús, ya de haber perdido sangre, ya estaba debilitado. Jesús fue llevado ante el Sanedrín judío y ante Caifás, el sumo sacerdote de turno. Jesús fue golpeado por los soldados romanos, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él. Le escupían y le abofeteaban. Para ese entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a los moretones y a la hinchazón. Los 39 azotes que Jesucristo recibió de parte de los soldados romanos era otro término terriblemente brutal, ya que el látigo que los soldados usaban estaba compuesto de tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas, y cuando el romano impactaba con el látigo la piel de Jesús, la carne de Jesús, producía severos moretones y contusiones que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el látigo con que se flageló a Jesucristo, no contentos con esto, el látigo con que se flageló a Jesucristo también tenía en sus extremos pedazos de hueso afilado que provocaban cortadas profundas mientras lo flagelaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, quienes eran sometidos a esta tortura llegaban a experimentar exposición de las costillas y de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los azotes y golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda hasta los muslos, haciendo que la carne colgara en forma de tiras. Por eso el Salmo capítulo 22, versículo 17, el salmista dice: contar podía todos mis huesos. Esto en el interior del organismo lo llevó a una conmoción hipovolémica, debido a tanta pérdida de sangre, en la cual el corazón sufre taquicardia, acelerando el ritmo y tratando de bombear sangre y llevarla a donde ya no existe, dando paso a una baja de presión sanguínea que llevaba a la pérdida de la conciencia. Por tanto, los riñones dejan de producir orina y como consecuencia llega la tremenda sed. Jesús ya estaba debilitado y con todo esto tuvo que cargar la pesada cruz. Durante ese trayecto Jesús fue escupido y humillado hasta que se desplomó, y es cuando un soldado romano obliga a Simón de Cirene a llevar la pesada cruz un tiempo por Jesús. Los criminales condenados a la cruz eran amarrados a la cruz. No obstante, a Jesús lo clavaron de forma horizontal con las manos abiertas. Los clavos que se usaban para fijar al condenado a la cruz eran entre 13 centímetros para las manos y 18 centímetros para los pies. Esto es de largo, ¿no?
Debido a la posición, Jesús fue obligado a usar sus destrozados músculos de la espalda para poder respirar. Sus hombros fueron dislocados por el peso de su cuerpo, como lo indica el Salmo capítulo 22, versículo 14, que sus huesos fueron descoyuntados. Lo siguiente sería una muerte lenta por asfixia. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, fue crucificado alrededor de la hora alrededor de la hora tercera, que corresponde a las 9 de la mañana. Y desde la hora sexta, al mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra, y a la hora novena, que es 3 de la tarde, él exclamó y dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué Jesucristo en la hora novena exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque primero que todo, mis hermanos, Dios es santo. Y Jesús, el Hijo de Dios, quien vivió una vida santa, el justo, estaba en ese preciso momento, en ese lugar, allí en la cruz, muriendo, el justo por los injustos, llevando tu pecado, tu enfermedad, tu maldición y la mía. Y como Dios es santo, Dios no se complace del pecado. Por eso Dios desde el cielo miraba todo el escenario, ahí en la cruz. Pero ya no podía ver a Jesús, sino que veía una masa de pecado. Porque Cristo se hizo pecado por ti y por mí. Por eso era menester y necesario que Dios quitara su mirada de Jesús. No podía contemplar más el pecado de toda la humanidad siendo cargado en su Hijo. Por eso Jesús siente por primera vez que es desamparado. Y dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué? Ahora cuando más te necesito, en este momento crucial, ¿por qué me has abandonado? Miremos Marcos capítulo 15, 24 al 25. Dice: cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, 9 de la mañana. Marcos 15, 33 al 34 dice: cuando vino la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas de oscuridad? 3 horas. Lo mismo que sucedió en Egipto, la plaga de tinieblas. Yo me imagino que el diablo descendió con toda la tierra en ese momento. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. De la hora sexta a la hora novena, cuando dijo consumado es. El diablo descendió a la tierra. Sus legiones de demonios descendieron a festejar en la tierra, a decir: matamos al Hijo de Dios, crucificamos al Santo de Israel, nos quitamos este problema de en medio. Ellos haciendo festín y el diablo a la cabeza. Por eso se llenó de tiniebla la tierra hasta la hora novena, de la hora sexta a la hora novena. Hubo tinieblas que cubrieron la tierra 3 horas, y en Egipto fueron 3 días. Y el diablo festejando. Pero lo que no se imaginaba el diablo, mis hermanos, es que al tercer día Jesucristo resucitaría. Amén. En la antigüedad, cuando un imperio o un rey conquistaba a otro rey o otro reino, lo más común es que el rey, el conquistador, cogiera al rey enemigo y lo exhibiera en un madero para demostrar su victoria. Y eso fue lo que pensó el diablo cuando Cristo muere en la cruz. Pero el diablo es tan ignorante que ignoraba y no sabía que Jesús al tercer día se levantaría de entre los muertos. Le daría la estocada final, venciendo al diablo, venciendo la muerte, venciendo el Hades y resucitando de entre los muertos al tercer día. Y no contento con esto, todos los que creyeron en él, en ese día de resurrección,
fueron resucitados con Él. Amén. Los que creyeron allá que estaban condenados en el infierno, porque Él dijo: yo soy la resurrección. Juan capítulo 11, 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Él dijo: tengo poder para entregar la vida, el espíritu, pero también tengo poder para volverlo a tomar. Esto lo aprendí de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús concluye diciendo: consumado es, y entrega el espíritu. Véase Marcos capítulo 15, 33 al 34, Lucas 23, 44 al 46, Juan capítulo 19, 29 y el Salmos capítulo 22 del 1 al 19. Lucas 23, 44 dice: cuando era como la hora sexta, ¿recuerdan la hora sexta que equivale? Al mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Cuando Cristo dice consumado es, estaba cumpliendo lo que hacía la vaca roja, que tenía que sacrificarla y su cabeza tenía que ir hacia el propiciatorio, hacia el templo. Pues Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, Él estaba mirando precisamente el templo de Israel, el propiciatorio. Y cuando Jesús dice consumado es, entrega el espíritu y el velo se rasga. O sea que Él es el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificio ni ofrendas por el pecado, porque Él, con una sola ofrenda, con la ofrenda de su cuerpo, con su sacrificio, entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. Por eso el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió en dos. O sea que tú y yo, por la sangre del Hijo de Dios, por la sangre del Cordero, tenemos acceso, entrada directamente al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Él quitó la muralla de separación. El velo se rasgó, y ese velo era durísimo, era gruesísimo, era difícil de romperlo, y el velo se rasgó en dos. Y la tierra tembló. Un terremoto tan fuerte, mis hermanos, que muchos que habían muerto aparecieron a sus familiares en Israel. Muchos que habían muerto y habían creído en Él, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Impresionante eso. Muchos muertos que habían creído en Él, en su ministerio de 3 años y medio, y que creyeron que Jesús era el Mesías, aparecieron y dieron testimonio a sus familiares. ¿Por qué Jesús, mis hermanos, murió en la cruz del Calvario en la hora novena? Vamos a contar ya para ir avanzando en este tema, ir terminando prácticamente. ¿Por qué Jesús murió en la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde? Todo eso tiene su sentido profético y espiritual. ¿El por qué? Vamos a Mateo capítulo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Jesús dijo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Mis hermanos, cualquier detalle en la palabra de Dios, en la Biblia, y en especial en la semana de crucifixión y resurrección de Jesucristo, son de vital importancia. No están allí por casualidad, ni están allí para llenar un relato bíblico. Uno de estos detalles es la hora en que murió Jesús en la cruz del Calvario. El relato bíblico nos dice que el día de la crucifixión, Jesús expiró cerca de la hora novena, o 3 p.m., según Mateo 27, 45 al 50.
Pero ¿por qué a esa hora precisamente? Nuestro horario, el calendario romano, es distinto al calendario judío. El calendario greco-romano se rige por el sol, ¿ok? Pero el horario judío o el calendario judío se rigen por la luna. Para los judíos el día empieza cuando la luna sale y cuando el sol empieza a declinar, es decir, a las 6 de la tarde. Desde el día viernes a las 6 de la tarde, los judíos empiezan a preparar la Pascua. Y de pronto hasta desde el jueves, creo. ¿Ok? Creo que desde el viernes. ¿Ok? El día de 24 horas en la Biblia comienza cuando se esconde el sol, todos lo conocemos. Más o menos a las 6 de la tarde, según Génesis capítulo 1:5. Este día está dividido en 12 horas del día y 12 horas de la noche. La hora primera del día para los judíos corresponde a las 6 de la mañana en nuestro reloj. De manera que la hora novena del día corresponde a las 3 p.m. Jesús entonces murió en la cruz a las 3 de la tarde. Según la tradición judía, todos los días para sacrificar los corderos, o antes de sacrificarlos, ellos tenían que tomar los corderos y prepararlos. Y según esa tradición, todos los días había que sacrificar 2 corderos para los judíos. Uno en la mañana y uno caída a la tarde, es decir, 3 de la tarde, para que más o menos a las 6 de la tarde estuviera ya listo. ¿Ok? Esto es lo que conocemos como el sacrificio continuo, que en hebreo se llama el tamid. Se sacrificaba un cordero en la mañana, muy temprano a las 6 de la mañana, y el otro era sacrificado en la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde. Así pues, Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado alrededor de las 9 de la mañana. Ahí fue crucificado, a las 9 de la mañana, que corresponde a la hora tercera, según Marcos capítulo 15, 24 al 25. Después de la salida del sol, según el horario judío, y expiró a la hora novena, 3 de la tarde. 6 horas estuvo Jesús colgado en la cruz del Calvario. Marcos 15, 33, 34. Para los judíos el día empieza a las 6 de la tarde, pero lo más importante es el significado profético de esta hora específica en la Biblia. En tiempo de Moisés, Dios ordenó matar un cordero sin mancha. Con su sangre, los judíos tenían que marcar las puertas y los dinteles de sus casas para que cuando el ángel de la muerte viera la sangre del cordero pasara de largo. Eso es lo que llama Pesaj o Pascua, pasar por encima saltando. Esto es la llamada Pascua judía. Aquel cordero debía ser inmolado el día 14 del mes de Nisan entre las 2 tardes. Éxodo 12, versículo 6 y Levíticos 23, 5. La primera tarde judía era de la hora sexta a la hora novena, es decir, entre 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y la segunda, desde la hora novena o duodécima, de 3 a 6 de la tarde, cuando tenían pues que estar listos para la Pascua judía. Jesús muere en la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, dice consumado es, y entrega al Espíritu. ¿Ok? La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, según Juan capítulo 1, 29 y versículo 36. La razón era porque Jesús venía a morir como los corderos que morían en la Pascua judía. Es decir, Jesús es el cumplimiento profético de todos los corderos sacrificados en la Pascua judía. Para que todo se cumpliese al pie de la letra, el Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, debía morir como lo hacían los corderos pascuales, entre las 2 tardes. Es decir, la hora novena, 3 p.m., tal como lo hacían con aquellos corderos en la Pascua judía. De alguna manera, la muerte de aquellos corderos representaba a aquel cordero perfecto que un día vendría a morir y ofrecer su sangre por el mundo entero. Jesús es el cumplimiento profético del sacrificio de corderos en la Pascua
y el cumplimiento profético de la vaca roja o alaxana. Surge una pregunta. Uno dice que Jesús murió el día viernes, es lo que todos pues sabemos y nos han enseñado. La pregunta es, ¿qué día murió exactamente Jesús? ¿Qué día? ¿Ustedes qué dicen? ¿Jueves o viernes? A todos nos han enseñado que el día viernes, pero vamos a hacer el conteo real cómo fue. Es más probable que Jesús fuera sacrificado el jueves, no el viernes, por la sencilla razón de que si fue crucificado a las 3 de la tarde del día viernes, había muerto ya caída la tarde. Eso para los judíos es el nuevo día, es decir, sábado o Shabbat, que corresponde al día de descanso. Por eso los judíos clamaron a Poncio Pilato de que le dejasen quebrar las piernas de Jesús y bajarlo de la cruz, para que no quedara allí, para que muriera antes de tiempo, para que no lo cogiera la Pascua y lo cogiera prácticamente el día Sabbat, prácticamente el sábado, porque sería algo que no era bien visto. Así que Jesús, mis hermanos, murió en la cruz del Calvario un día jueves y no un día viernes. Es algo muy sencillo de explicarlo. Si Jesús murió el día jueves, de jueves a viernes es un día, ¿ok? De jueves a viernes un día. De viernes a sábado otro día. Y de sábado a domingo, día de resurrección, es otro día. ¿Cuántos días son? 3 días. O sea que Jesús murió un día jueves, ¿ok? A las 3 de la tarde, o hora novena. La crucifixión el día de descanso habría sido una profanación monumental. Es más posible que no fuera crucificado el viernes sino el jueves, es decir, no el 7 sino el 6 de abril del año 33 después de Cristo. Está con la fecha los historiadores. No el 7 sino el 6 de abril del año 33 después de Cristo. Porque cuando nace Jesucristo, la era de la humanidad se parte en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Y Jesús murió a la edad de 33 años, todos bien lo sabemos. En el calendario gregoriano o grecorromano sería el mes de Abib o mes de Nisan, cuando se celebraba la Pascua, el día 14 del mes primero del año, según Éxodo capítulo 12 del 1 al 11. Jesús, mis hermanos, es nuestro sumo sacerdote ante el Padre. Vamos a terminar con estos 3 versículos. Dice en Hebreos 7, 22, 26, ya lo leímos, pero vamos a retomarlo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El que intercede es Cristo, no María. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero el sacrificio por sus pecados, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesucristo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Primera de Juan 2, capítulo 1, 3 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es decir, la expiación, la redención por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hebreos capítulo 4, 15, 16, para terminar. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin defecto, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, amado hermano, fue y será la obra perfecta de salvación. Es la forma como Dios le da la oportunidad a la humanidad que se reconcilie con Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, en esa muerte cruel, en esa muerte violenta. Por eso guardémonos en obediencia, mis hermanos, guardémonos en santidad, porque a Cristo le costó precio de sangre, le costó sufrimiento, fue el varón experimentado en quebranto, le costó precio de sangre el morir por nosotros en la cruz. Y sencillamente cuando pecamos, volvemos a crucificar a Cristo. Y a Cristo le duele, mis hermanos. Cristo pagó un precio alto en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda iniquidad. Y dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si hemos pecado, dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito y santo es el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias por este mensaje. Gracias por ese sacrificio grande y perfecto, que en obediencia y en amor a la humanidad tú fuiste a morir por nosotros en la cruz. Gracias, Dios mío, por tu valentía, por entregar tu vida hasta la muerte, Señor, y de esta forma derramar tu sangre para limpiarnos de todo pecado y para redimirnos de toda iniquidad. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque nos da la oportunidad de creer el Evangelio y de habernos convertido, Señor, de la potestad de las tinieblas a la luz de tu amado Hijo Jesucristo. Muchas gracias, bendito Dios, por entregar a tu Hijo Jesucristo, porque lo que un día le pediste a Abraham, tú mismo lo hiciste, Señor. Tú le dijiste a Abraham: entrégame a tu Hijo único, a Isaac, tu único Hijo a quien tú amas. Y tú no dudaste, no escatimaste en entregar a tu Hijo, tu único Hijo a quien tú amas, en propiciación por nuestros pecados. Muchas gracias, Dios, por esta salvación tan grande, por la vida eterna y por el perdón de nuestros pecados. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios desde ahora y para siempre. Amén.